Primera parte. El legado de la serpiente. Capítulo 1. Los exploradores de otro mundo. Y así comenzó el venerable anciano a relatar a sus nietos la trágica historia de su pueblo, que marcó el final de una civilización y el inicio de una nueva era. Cuentan los abuelos de nuestros abuelos, que hace mucho tiempo, en la era del quinto sol, existió en un lejano país llamado Toyan un valeroso gobernante con ideas revolucionarias. Este sabio guerrero tenía un aspecto muy distinto al de la gente de su pueblo, su faz estaba cubierta como la maleza que cubre la tierra, densa como la selva donde habita el jaguar y del color del fuego que consume el atardecer avivado por el viento. Grandes y avanzados conocimientos le fueron heredados por sus ancestros a él y los suyos, sobre todo en el arte de leer y escudriñar las profundidades del cosmos. Sin embargo, su religión reclamaba de sus dioses, en especial de Tezcatlipoca el sacrificado, el alimento esencial para la subsistencia de nuestro dios Sol, ese alimento que se encuentra en las entrañas de los seres humanos de donde tiene que ser arrancado abriéndoles el pecho, para consagrarlo al dios de la guerra y permitir así la llegada de un nuevo amanecer. Inclinándose más por el dios pacífico de la sabiduría y el conocimiento, este gobernante decidió adorarlo y elevarlo por encima del cruento Tezcatlipoca. Su devoción al tranquilo y legendario dios lo inspiró a adoptar su mismo nombre. Tal atrevimiento y la forma de actuar del gobernante de Toyan provocaron el descontento de la élite sacerdotal, quienes iniciaron una revuelta y apoyados por el pueblo se rebelaron contra él decretando su expulsión. El valiente guerrero fue desterrado de sus territorios junto con sus seguidores. El destierro se realizó en la más completa ignominia y deshonra para un gobernante, quien triste y a la vez furioso hacia aquellos que lo obligaban a alejarse de su amada tierra, se perdió hacia el horizonte por donde sale el sol, no sin antes prometer que regresaría a reclamar su trono, pronosticando su retorno en el año Ceeacatl I Caña. Su nombre Ceeacatl Topiltzinquetzalcoatl. En una calurosa mañana del mes de marzo del año del Señor de 1517, hacia el horizonte por donde sale el sol fueron surgiendo del mar, a lo lejos, 3 extrañas y enormes embarcaciones. A poca distancia de la costa, sus ocupantes echaron anclas y esperaron un tiempo prudente antes de desembarcar en las playas de un misterioso mundo, lugar de antiguos reinos y sorprendentes culturas, una de ellas, la grandiosa cultura maya. El esplendor de las ciudades mayas hacía cientos de años que había llegado a su fin, pero la exuberante selva guardaba aún en su recóndito interior las maravillas creadas por esa antigua civilización, custodiadas ahora por sus descendientes. Un centenar de soldados mercenarios comandados por el capitán español Francisco Hernández de Córdoba, esperaba pacientemente la orden para desembarcar. Eran los primeros expedicionarios europeos llegados a esas tierras. Días antes, sus barcos, haciendo un viaje de rutina habían sido arrastrados fuera de su curso por la furia del mar hacia regiones inexploradas. La terrible tormenta que duró 2 días estuvo a punto de hundir las embarcaciones, pero sus tripulantes lograron sobreponerse al mal tiempo. El pequeño ejército estaba formado con vecinos que habitaban una colonia de la isla Fernandine, que los naturales llamaban Cuba. Otras islas del mar Caribe como la Española y Jamaica ya habían sido colonizadas tiempo atrás. Las tribus oriundas habían resistido la invasión durante corto tiempo, sucumbiendo finalmente ante la fuerza dominación, explotación y rápido exterminio perpetrado por los invasores. Los sobrevivientes se rindieron al empuje y determinación de los españoles, otros simplemente perecieron. 25 años habían transcurrido desde que los europeos habían llegado a estas latitudes, ahora sus expediciones continuaban hacia el sur para seguir capturando nativos de las islas vecinas, y luego venderlos como esclavos para los duros trabajos en las minas de las islas conquistadas. Varias canoas repletas de guerreros mayas se acercaron con cierto recelo a las insólitas y fabulosas embarcaciones, sobre su cubierta, personas extrañamente vestidas, sosteniendo pequeños arcos y gruesos y oscuros bastones asomaban esperando su llegada. Bastó un intercambio de señas y gritos para darse a entender. Alrededor de una treintena de mayas, curiosos pero desconfiados se dispusieron a abordar la nave del capitán. Los actores del encuentro de esas dos civilizaciones radicalmente distintas se encontraron frente a frente y en forma pacífica intercambiaron obsequios. En la cubierta del barco,
Los guerreros mayas jugueteaban contentos con los sartalejos de cuentas de vidrio que recibieron de los extraños y que habían sido preparados especialmente para el intercambio, pues la pedrería, en especial la de jade, era para ellos más preciada que el oro. El simbolismo ritual y la rara belleza de la piedra verde concedían a estas joyas un significado especial en esta exuberante y apartada región. La noticia de este acontecimiento alegró mucho a los europeos, pues las cuentas de vidrio, sobre todo las de color verde, eran semejantes a los chalchihuitl, joyas, de jade, algo en verdad favorecedor para los visitantes, quienes no dejarían pasar la oportunidad de obtener el mayor provecho. Al mediodía, las canoas se alejaron de los barcos. El jefe de los guerreros, acompañado de su séquito, se retiró satisfecho, prometiendo regresar al día siguiente para invitar a los recién llegados a visitar su aldea. 7 años antes y a 1800 kilómetros de distancia rumbo al sureste, otro aventurero europeo de nombre Vasco Núñez de Balboa había conquistado a sangre y fuego la región del Darién, en el extremo occidental de Colombia, estableciendo una colonia, primera ciudad española en el misterioso continente, a la cual llamó Santa María de la Antigua, de la cual fue alcalde. El rigor de las leyes que se aplicaban en esa feraz región era inflexible y contundente. Una disputa con su suegro Pedro Arias de Ávila, gobernador de Santa María, fue la causa del desafortunado fin del conquistador. Núñez de Balboa fue decapitado en enero de 1517 por querer continuar la exploración y conquista de la Mar del Sur en contra de la voluntad del gobernador. Las noticias corrían rápidamente y la llegada de los extraños a las costas de aquellos reinos ya era esperada, además sus intenciones no eran bien vistas por las tribus costeras. Aquella población maya, más grande que las encontradas por los españoles en las islas vecinas, recibió pacíficamente a los forasteros, pero sus habitantes ya estaban sobre aviso de las atrocidades cometidas por los extraños de las casas flotantes. La dominación y la tiranía experimentadas en la región del Darién y en las islas del Caribe acechaban como ondulantes sombras todo el territorio. Desde sus canoas, con gritos de Counzcotoch, el séquito maya invitaba a los extraños a seguirlos a su pueblo. Tanta amabilidad e insistencia de los nativos causó desconfianza entre los españoles, pero después de una rápida deliberación decidieron desembarcar. Con alegría, los nativos observaban desde la orilla la maniobra de desembarco. Los bateles y varias canoas mayas repletas de soldados españoles navegaron hacia la costa, donde los esperaba una multitud ansiosa. En la playa, la desconfiada tropa se detuvo para evaluar el riesgo, aun cuando el séquito del cacique era numeroso y los cientos de curiosos habitantes del poblado se empujaban en la playa para observar a los recién llegados. La situación no les pareció de peligro. Ambos bandos escondían en lo más recóndito de sus pensamientos los verdaderos motivos de aquel encuentro. El cacique maya insistía, jalando de la mano a sus invitados para que lo siguieran. Los extraños abrazaron con preocupación sus armas e, intercambiando miradas, organizaron sus filas y comenzaron a caminar, siguiendo con cierto nerviosismo al cacique maya. A lo lejos, las casas y altos templos de cantera de la población resplandecían con el reflejo luminoso del mediodía. Agazapados detrás de la escasa vegetación cercana al pueblo, los batallones de guerreros mayas del poblado se habían alistado para la batalla, esperando el arribo de los invasores. Más confiados en su suerte, los europeos caminaban precedidos por el cacique y su comitiva. Una señal del líder fue suficiente para que los guerreros mayas atacaran al grupo de soldados que venía detrás. Los españoles reaccionaron y accionaron rápidamente sus armas de fuego y sus ballestas, penetrando los cuerpos de los defensores. La protección de sus acolchadas vestimentas de algodón solo servía para detener flechas y piedras. Varios guerreros mayas quedaron al instante tendidos en el suelo. El ruido ensordecedor de los arcabuces y su efecto sobre los cuerpos de sus compañeros impactó a los agresores y, sin esperar otra descarga, los sobrevivientes huyeron del lugar. El asalto a la población fue realizado por el ejército invasor con decisión y astucia. La batalla dejó un saldo de 2 españoles mortalmente heridos. Los nativos, ante la fuerza de la pólvora de los arcabuces, huyeron dejando sus pertenencias en la aldea. 15 guerreros mayas murieron en la confrontación. En la plaza del pueblo, 2 solitarios aldeanos corrían confundidos, tropezando y chocando entre sí como si estuvieran ebrios. Fueron capturados por los invasores debido a su defectuosa visión. Eran viscos.
Una sombra sigilosa se deslizó hacia lo alto del adoratorio, era el clérigo español Alonso González, que en medio de la confusión inició el saqueo, apresurando luego su regreso al barco llevando consigo las arcuiles de madera que contenían ídolos y otros objetos religiosos. La recompensa lograda por los soldados españoles les dio ánimos para continuar con la peligrosa aventura, pues entre los objetos rescatados por el clérigo se encontraba el reluciente y anhelado brillo del metal. Oro. La fantástica y tan deseada palabra pronunciada con entusiasmo por los europeos, que festejaron en sus barcos el estupendo hallazgo. Navegando siempre cerca de la costa y hacia el poniente, los tres navíos siguieron su recorrido de exploración durante 15 tediosas jornadas, avanzando solo durante el día para evitar encallar en las playas cercanas. El piloto principal Antón de Alaminos, creía firmemente que las tierras descubiertas eran parte de otra isla, pues hacía 5 días que las tres naves habían cambiado de rumbo y ahora se dirigían hacia el sur, reforzando así la idea de Alaminos de que estaban circunnavegando. Los soldados marinos siguieron avanzando con la confianza de encontrar un panorama semejante al de la Fernandine. Una nueva población se divisó a lo lejos, una ensenada precedida de una bahía era la puerta de entrada a otra población costera llamada Aquimpech, lugar sagrado, Campeche. Los conquistadores recuperaron los ánimos, pero el agua potable que llevaban a bordo comenzaba a escasear y en su recorrido no habían encontrado ninguna desembocadura de río que les permitiera abastecerse de agua dulce. Los pozos construidos por los pobladores de la región eran su única esperanza. Un domingo de Lázaro, 27 de marzo, en el navío Chico y 3 bateles, los exploradores se aproximaron a la costa con las armas preparadas, prevenidos por la violenta experiencia del ataque en el lugar que ellos llamaron Cabo Catoche. Los sedientos exploradores desembarcaron dirigiéndose hacia un pozo que se encontraba a la entrada del pueblo, pero cuando se abastecían de agua divisaron a lo lejos medio centenar de habitantes que lentamente se aproximaba hacia ellos, era la procesión encargada de recibirlos en son de paz. Un murmullo envolvió a los invitados, por todos lados se escuchaban voces diciendo Castilan, Castilan, y la muchedumbre señalaba hacia el oriente. Sorprendidos con este recibimiento, los españoles fueron conducidos por el cacique principal a la población. Frente a los extraños, los señores principales de Aquimpech presentaron como regalo unas mantas de algodón. El largo cortejo llegó al pueblo seguido de los extraños visitantes. Los aposentos religiosos frente al centro ceremonial del poblado, casas muy grandes y bien labradas de calorías y canto, fueron utilizados para alojar momentáneamente a los extranjeros. De inmediato 2 escuadrones de guerreros se apostaron a las puertas del recinto. Transcurrieron solo algunos minutos, pero la desesperación y la angustia de verse atrapados, se reflejaba en los rostros de los advenedizos. Una decena de sacerdotes mayas vestidos de blanco, con largos cabellos enmarañados y llenos de sangre, descendieron del templo cercano e hicieron acto de presencia ante los cautivos, y con una actitud ceremoniosa comenzaron a sahumarlos repetidamente con sus incensarios llenos de ardiente copal y incienso. Terminado el ritual de purificación, uno de los sacerdotes se dirigió a los españoles y con señas y gritos poco amistosos les advirtió: todos ustedes deberán abandonar nuestro pueblo antes de que el fuego de los carrizos amontonados en la plaza termine de arder, de lo contrario serán aniquilados. En pocas palabras, los mayas los estaban expulsando de su territorio. De las caracolas y teponaztli, tambores, salió una lúgubre advertencia que precedía el inicio de la batalla. La buena fortuna acompañó esta vez a los europeos, que apresuradamente abandonaron el poblado. Los habitantes de Aquimpech les habían permitido la retirada en forma pacífica. Con un profundo respiro de alivio y el agua potable recolectada, los soldados volvieron a embarcarse. Después de esta afrenta que quedó hondamente grabada en la mente de los audaces aventureros, las 3 embarcaciones reiniciaron su rumbo. Sobre un mar tranquilo y con un suave viento navegaron sin novedad durante una semana más. En aquellas latitudes el calor era agobiante, de pronto grises nubarrones cubrieron el cielo. Una fuerte tempestad se desató y sus ocupantes luchaban para evitar que el mar los arrojara contra los arrecifes y destrozara los barcos. Poco faltó para que las anclas cedieran ante la furia de las olas y causaran el encallamiento de las naves, pues afuera una región inhóspita y desconocida los estaría esperando.
La tormenta continuaba sin cesar día tras día, hasta que por fin al quinto amanecer volvió a brillar el sol. Nuevamente el destino permitía a los intrépidos marinos continuar su peligroso viaje de exploración. Por momentos, los soldados españoles se sentían prisioneros en sus propios barcos, sin un muelle donde atracar con tranquilidad, aunque finalmente se conformaban con la expectativa de entrar en acción en su próximo desembarco, pues aquel no era un viaje de placer y los recios soldados confiaban en salir victoriosos de todos los enfrentamientos contra los guerreros mayas, y proseguir sus planes de expansión en aquellas vastas y ricas tierras. El clima favorecía la expedición. Los pilotos al mando de los barcos vislumbraron cerca de la costa otro poblado maya. Estaban frente a Chacanputum, la región de la sabana, Champotón. A una legua de distancia de aquel poblado, el capitán Hernández de Córdoba ordenó desembarcar con extrema precaución para abastecerse nuevamente de agua. Llevando sus vasijas y sus armas listas, el pequeño grupo de soldados caminó hacia los maizales cerca del caserío, donde se encontraban los pozos. Con cierto recelo los españoles comenzaron a llenar sus pipas para asegurar así la provisión de agua potable, tan necesaria y tan escasa en aquella región. No muy lejos, muchos ojos observaban con detenimiento la maniobra de los extraños. Un ejército de guerreros, con las caras policromadas de rojo, blanco y negro, con armas y vestidos acolchados de algodón hasta las rodillas, se aproximó lenta pero decididamente hasta los españoles. Llevaban arcos y flechas, lanzas y radeles, hondas y piedras y penachos de guerra, espadas que parecían de a dos manos, que en realidad eran macuahuitl, enormes macanas de madera con filos de obsidiana por ambos lados que cortaban más que el acero europeo. Al llegar frente a los extraños, los guerreros de Chacanputum cuestionaron con señas a los soldados europeos que si venían de Oriente, esa pregunta que se estaba volviendo recurrente entre los pueblos costeros de aquella apartada región. Después de este breve encuentro de reconocimiento, los mandos guerreros, menos amables que los de Aquimpech, pero respetando su protocolo bélico, advirtieron a los extraños que no eran bienvenidos a su territorio y que debían seguir su camino. Los guerreros de Chacanputum dieron media vuelta y se retiraron a su aldea. Empezaba a oscurecer y los extraños aún no habían partido. Los pobladores se reunieron, dialogaron entre sí y durante la noche se prepararon para la guerra. Con plena conciencia de que su actitud era una provocación, pero sin querer tolerar una nueva afrenta, los españoles permanecieron en su campamento a la entrada del poblado. El abastecimiento de agua potable fue solo un pretexto, pues el capitán español y sus soldados habían decidido quedarse y enfrentar a los ejércitos mayas para medir sus fuerzas y borrar la vergüenza de haber sido expulsados de Aquimpech. El atardecer en la playa se tornaba agitado, un tenso ambiente precedía las atrocidades de la guerra que se aproximaba. Una larga disputa se originó en el campamento de mando. El capitán y los soldados españoles discutían si debían iniciar el asalto durante la noche y sorprender a los habitantes de Chacanputum. Después de varias horas el capitán Hernández de Córdoba se limitó a poner vigías para prevenir un ataque nocturno del enemigo. La reyerta se prolongó hasta el amanecer y la indecisión del bando español permitió que al salir el sol, los guerreros mayas tomaran la iniciativa. Durante la noche anterior, los emisarios del cacique de Chacanputum habían recorrido las poblaciones cercanas para reunir a todos los mayas de la región. Como hormigas que encuentran una fuente de alimento, los guerreros convocados llegaron a Chacanputum y estaban listos para el enfrentamiento. La tierra que pisaban los europeos no era una isla y sus pobladores estaban organizados en amplios y controlados territorios. Todos ellos tenían en mente un solo objetivo: defender la tierra con su vida. Al despuntar el sol, los escuadrones de guerreros mayas hicieron su aparición. La llanura junto a la playa se cubrió con un ejército multicolor que marchaba abanderado por sus capitanes. Al ritmo de los teponaztli los mayas iniciaron la batalla. Cientos de flechas y piedras cruzaron el aire hiriendo a la mayoría de los desprotegidos españoles, que respondieron con disparos de escopetas y ballestas. En cada descarga de pólvora, las primeras filas caían masacradas y los guerreros mayas se replegaban, pero reorganizándose una y otra vez volvían a atacar con sus arcos y hondas desde la seguridad de la distancia. Hábilmente los capitanes mayas localizaron a su similar del bando español y cargaron el ataque sobre él hiriéndolo grave y repetidamente. El combate se tornó cerrado y empezó la pelea cuerpo a cuerpo. En otra parte de la batalla,
El soldado español Alonso Boto y un portugués sangraban profusamente de la cabeza, producto de los macanazos propinados por el adversario. Los dos europeos, tendidos en el suelo, se vieron rodeados de rostros emplumados y rápidamente fueron atados de pies y manos. Una parte importante de las batallas entre los pueblos guerreros de estas tierras era la captura de prisioneros vivos, pues el ritual exigía el máximo tributo a los dioses. Sus ídolos tendrían esa noche 2 o más sacrificios humanos como ofrendas y les concedían la gracia del triunfo. El capitán Hernández de Córdoba y sus soldados, en una larga discusión nocturna, habían hecho un mal cálculo del número de guerreros mayas que enfrentarían, pues su apreciación inicial fue únicamente de los pobladores de Chacán-Putum. Habían cometido un error fatal. Protegido únicamente con 10 arcabuces y 15 ballestas, el reducido grupo de soldados se aventuró a una guerra que no podía ganar. Esta vez, el ataque de los mayas fue contundente, pues a pesar de que las armas de los aterrados soldados europeos daban en alguno de los miles de nativos, los demás cerraban el hueco en un instante y volvían al asalto. El capitán español ordenó la retirada y su menguado ejército se abrió paso con gran dificultad a través de los batallones enemigos, pero con el impulso que da el instinto de supervivencia. La huida fue desesperada y la persecución implacable. En la playa, los españoles trataban de abordar desordenadamente sus bateles y varios de estos se hundían por el sobrepeso, medio nadando y con la lluvia de flechas y lanzas por detrás. Algunos soldados, asidos a la popa de otro batel, lograron llegar al pequeño navío que había acudido a rescatarlos. Milagrosamente sobrevivieron a la desigual batalla menos de la mitad de los españoles, quienes, sin poder hacer frente a los belicosos guerreros, corrieron hacia las lanchas que habían dejado en la playa y en completo desorden huyeron. La victoria de los defensores mayas fue total. Medio centenar de soldados españoles quedaron tendidos en la arena, algunos muertos, otros malheridos fueron arrastrados por los mayas hasta el centro ceremonial para ser ofrecidos a sus dioses, hubieran preferido morir en el encuentro bélico. Los sobrevivientes que lograron escapar, maltrechos y sedientos, culpaban al piloto Alaminos por asegurar que estas tierras eran parte de una isla, como Cuba, que ya había sido conquistada. La desastrosa tentativa les hizo ver que la fuerza militar preparada para la ocasión había sido insuficiente. En la seguridad de sus barcos, el capitán Hernández de Córdoba hizo un recuento de las bajas, más de la mitad de los soldados españoles muertos y el resto heridos, algunos de gravedad. El propio capitán recibió varias heridas de flecha, las más peligrosas en el torso, otras en los brazos y piernas. Su situación era delicada. Durante la travesía, el mar recibió solemnemente 5 cadáveres de soldados que en su agonía a bordo del barco no pudieron sobreponerse a las heridas de la sangrienta batalla. Un barco arde en la distancia, imposibilitados de maniobrar los 3 navíos con tantos heridos. La expedición continúa su viaje con un barco menos. Unos instantes antes de prenderle fuego, algunos soldados lastimados pero aún con fuerzas recuperan lo valioso del pequeño barco, recogiendo las velas, anclas y cables que pudieran servirles más adelante. El consenso es general, el capitán y los soldados sobrevivientes deciden no continuar la exploración en condiciones tan lastimosas, ya es tiempo de regresar a casa. Antes de enfilarse rumbo a Cuba, los marineros sedientos por falta de agua dulce buscan un sitio en la costa que pueda proveerles ese líquido maravilloso, pues en las playas de Chacán-Putum quedaron sus rebosantes vasijas que el día anterior habían llenado a tope. 15 marineros de la tripulación que no habían participado en la última batalla, y otros con heridas leves, se aventuraron a buscar el agua dulce por sí mismos. Desembarcando en despoblado pero armados con azadones y cargando sus barriles, buscaban desesperadamente un sitio apropiado para cavar un pozo. Localizaron lo que parecía ser la desembocadura de un río y empezaron a cavar en fue total. Sin embargo, sus esfuerzos fueron inútiles. La región donde se encontraban era de enormes esteros que solo permitían la existencia de agua de mar. El agua que consiguieron, a pesar de ser tan amarga y mala, la recogieron y desesperados se apresuraron a llevarla a los barcos, pues un terrible temporal avanzaba rápidamente hacia ellos. Infinidad de grandes ojos asomaban en la oscura superficie del agua, los enormes cuerpos ocultos dentro del estero vigilaban inmóviles y atentos las maniobras de los viajeros. Los monstruosos habitantes del estero solo salieron a la playa para asolear sus corpulentos y acorazados cuerpos,
bostezando y mostrando a los visitantes casuales sus afiladas dentaduras. Con el nombre de Estero de los Lagartos, los marinos registraron en sus cartas de navegación aquel desolado sitio. En la cubierta de los barcos, con las bocas curtidas por la sed, los sedientos navegantes recibieron los barriles llenos de agua, solo para darse cuenta de que era imposible beberla. Aún así algunos soldados enloquecidos por la sed se atrevieron a consumir el salobre líquido con funestas consecuencias para su salud. La tormenta llegó y golpeó fuertemente las embarcaciones. El capitán ordenó asegurar los barcos con varias anclas para impedir que las olas los estrellaran contra la costa. 2 días y 2 noches de mal tiempo transcurrieron agitadamente, pero los barcos soportaron el empuje del embravecido mar, y lo que parecía ser una nueva desgracia para los marineros vino a aliviar favorablemente sus penas. El cielo les enviaba gratuitamente el anhelado líquido, aliviando así a los sedientos viajeros. Hacía 4 años que Antón de Alaminos, como piloto de otra expedición al mando de Juan Ponce de León, en un día de Pascua llegó a la Florida al norte de Cuba, sin poder desembarcar. Ponce de León intentaría años después colonizar esas tierras, sin embargo fracasaría, pues el grupo de soldados que desembarcó en las costas fue atacado por los nativos y Ponce de León fallecería a consecuencia de las graves heridas de la batalla. Capitán, podemos dirigirnos hacia la Florida y desde ahí tomar rumbo hacia la Fernandine, para no regresar por el cruel camino que nos trajo tanta desgracia, comentó Alaminos. Hernández de Córdoba, cansado y dolido de sus heridas, solo asintió con la cabeza. Con este argumento, el piloto Alaminos había persuadido al capitán de dirigir la expedición hacia el nuevo rumbo, aun cuando sin saberlo, resultaría más largo y peligroso que el anterior, pues la precisión de los instrumentos de navegación aún no era muy exacta. Esta decisión prolongó todavía más el regreso de la expedición al puerto de La Habana. «Leven anclas», gritó el piloto principal. Con el clima a su favor, los marineros izaron las velas y después de una breve conferencia con los otros pilotos, las embarcaciones sobrevivientes se dirigieron hacia las tierras recién descubiertas cercanas a la isla de Cuba, pues la tropa no quería regresar por la misma ruta que tanta ruina les había causado. Con buen tiempo y un viento favorable, tras varias semanas y después de navegar 170 leguas, los agobiados marineros llegaron a la Florida. Ahí les aguardaban nuevas vicisitudes. En su agonía, la débil voz del capitán se alcanzaba a oír todavía, suplicando por un poco de agua para calmar la sed. 20 soldados, advertidos por Alaminos del peligro del lugar, desembarcaron con sus vasijas y azadones para la misma maniobra de buscar agua potable. Cautelosos y fuertemente armados, guiados por el piloto Alaminos, los soldados caminaron por la playa hasta el lugar que él sugirió. Los azadones esparcían la arena perforando frenéticamente los pozos de sondeo, mientras 2 soldados se adentraban para vigilar la zona. «No os alejéis tanto, Berrio, pues no quiero que los nativos nos vayan a coger distraídos», advirtió uno de los vigías a su compañero. «No os preocupéis, solo iré un poco adelante a cortar uno de esos palmitos». Sin hacer caso a su pareja, Berrio, armado con un hacha, se perdió por la vereda que iba hacia un estero. La suerte de los sedientos exploradores mejoró, pues al cavar hondo encontraron agua dulce. Engolosinados con el descubrimiento que celebraron como si fuera oro, llenaron los barriles y alegres retozaban entre el agua cristalina, cuando uno de los 2 soldados vigías que cuidaban los alrededores regresó corriendo dando gritos de terror y tras él, enormes guerreros vestidos con cueros de venado disparando flechas e hiriendo a 6 españoles. El contraataque con las escopetas y ballestas de los españoles contuvo el ataque por tierra. Los agresores dieron un giro y junto con los que llegaban en canoa por el estero pretendieron secuestrar el batel de los soldados. En la lucha cuerpo a cuerpo murieron varios nativos. Una segunda descarga de las armas españolas marcó el final de la batalla. Una veintena de guerreros quedó tendida en la playa. Aprovechando la tregua, el grupo de expedicionarios buscó desesperadamente al segundo vigía, pero pronto abandonó la búsqueda. En su lugar, los españoles tomaron prisioneros a 3 nativos malheridos y regresaron al barco, pero los prisioneros murieron a bordo. El intercambio para la tribu había sido provechoso, el vigía extranjero capturado sería ofrendado a sus dioses esa misma noche. La alegría en los barcos españoles era general,
el agua dulce conseguida con riesgo de sus vidas refrescó las ardientes bocas de todos los soldados. Uno de ellos, al borde de la locura, se abalanzó contra los barriles de agua y bebió con tanta prisa que su cuerpo no resistió la hidratación tan brusca. Su desesperación le costó la vida. Finalmente la expedición toma rumbo hacia La Habana. Con buen tiempo las naves avanzan tranquilas. Desgraciadamente el capitán sigue empeorando y cada vez se debilita más. En el trayecto, la nave capitana pasa por unos bajos, el fondo del barco de madera golpea contra los bancos coralinos y el golpe destroza buena parte del casco. La nave empieza a hacer agua, algunos marineros corren asustados a operar las bombas de agua para realizar el achique, solo unos cuantos soldados y marinos, heridos y cansados, trabajan. Otros desafían la suerte y las órdenes de alguien que grita pero que no es el capitán, y se niegan a dar un paso más en ese atribulado recorrido que solo arrojó pérdida de vidas y de haciendas. Después de sortear tantas inconveniencias y 2 meses después de su partida, el destartalado grupo expedicionario tocó tierra en el puerto de La Habana. Luego de desembarcar, el montón de aventureros se desperdigó por la isla. El capitán Hernández de Córdoba se retiró a su finca de Santi Spíritus en tan malas condiciones que no logró sobrevivir a sus heridas y fallece 10 días después de llegar al puerto. Terminada la larga travesía, otros 3 soldados gravemente heridos fallecen también en La Habana. Los demás sobrevivientes, harapientos y heridos, vagan por el puerto esperando recuperarse para emprender el regreso a sus pueblos. Un vecino llamado Pedro de Ávila, comerciante de La Habana, se conduele de los soldados y acepta llevar en su canoa hasta la Trinidad a Díaz del Castillo y otros 2. La gran canoa, tallada en un enorme tronco ahuecado y provista de una vela, podía transportar, además de la carga, a 30 personas. Después de pagar el costo del viaje, los aventureros abordaron la canoa. Casi al final del recorrido, una tormenta arremetió contra la pequeña embarcación. Los fuertes remeros nativos luchaban por controlar la canoa pero fueron arrastrados a la costa estrellándose contra unos enormes ceborucos. La canoa se partió en 2 y sus ocupantes, a punto de ahogarse, lograron llegar exhaustos y casi desnudos a la playa. Con los pies sangrantes por lo pedregoso del terreno, terminaron su vía crucis en un pueblo donde los vecinos compadecidos atendieron a los tristes náufragos, que varios días después estaban llegando a su destino. A pesar de todo, antes de fallecer, un entusiasta reporte del viaje fue preparado por el moribundo capitán y enviado a Santiago de Cuba, sede del gobernador, quien, asombrado ante las maravillas descubiertas en el viaje que los exploradores le describen, con las argüiles de madera llenas de objetos dorados y de barro y los 2 nativos mayas capturados en Cabo Catoche, inmediatamente escribe a Castilla adjudicándose el descubrimiento, sin dar el menor crédito a los esforzados exploradores que sufrieron y dieron sus vidas por llevar tan importantes noticias de las pródigas tierras recién descubiertas. 2 meses después, al otro lado del océano, el Consejo de Indias, a través de su presidente Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos y arzobispo de Roussanou, recibe el comunicado del gobernador de Cuba Diego Velázquez de Cuellar, con quien lo unía una interesada y convenenciera amistad.